¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio. Una masa puntual M parte de reposo y resbala hacia abajo sobre la superficie lisa de una esfera sólida de radio R. Entonces, aquí está la esfera de radio R. El radio va a ser la distancia que se encuentra desde el centro a cualquier punto en el contorno de su superficie. Entonces, lo que nos dicen es que esta partícula, nos dicen que es una partícula para no tomar en cuenta lo que es la resistencia del aire. Entonces, esta partícula va a deslizar por esta superficie circular hasta formar un ángulo θ en el cual, según el ejercicio, midiendo la posición angular, o sea, este símbolo que representa el ángulo de masa respecto a la vertical y la energía potencial respecto a ese punto de partida. Eso es lo que nos piden, determinar el valor del ángulo para el cual la partícula se separa. En la parte más alta de su superficie nosotros tenemos normal, n. Pero acá, en la parte en la que ya no tiene contacto con la superficie, nosotros lógicamente vamos a suponer que la normal es 0 newtons, ¿no? Ahora, parte desde arriba con velocidad inicial 0, pero cuando pase por este punto donde la normal ya no tiene contacto, ya no tiene valor, vamos a tener una velocidad 2 o velocidad 1 le podemos llamar, ¿no? Aquí es velocidad 1, si quieren, mejor, y esta que sea la velocidad 2, un cambio de velocidades instantáneo. Bueno, entonces, como vamos a tener cambio de velocidades, también vamos a tener cambio de alturas. Aquí tenemos una altura porque suponemos que al llegar a la parte más baja de la trayectoria, donde está la superficie, nosotros vamos a suponer esa altura como 0. Y esta otra, donde la normal es 0, vamos a suponer que es otra altura. Entonces son dos alturas diferentes. La primera altura es muy sencillo de verificar porque estamos por esta parte el radio y por esta parte también tenemos el radio. O sea que la altura sería la suma de esos dos radios, ¿no? 2 veces el radio. Mientras que esta altura donde se despega no la conocemos. Esa va a ser la parte en la que tengamos que hacer o recurrir a la matemática para encontrar. Ahora, una parte de la altura sí sabemos que es R, ¿no? La que no sabemos es la que está más arribita, ¿no? Hasta este punto, no sabemos qué altura tendrá. Para encontrar esa altura, empezando con la parte trigonométrica, la parte matemática, podemos dibujar nuevamente el ejercicio y revisar esta parte. Vamos a cerrar con línea punteada un triangulito acá. Listo. Y vamos a suponer que esta alturita de acá es Y. Le vamos a poner la letra Y. La distancia de aquí a aquí es Y, porque lo de abajo sabemos que es R, radio, ¿no? Lo vamos a poner así con su flechita incluso. Ya está. Entonces, la altura h sub 0 va a ser R, el radio, que es una parte de la longitud, más Y, que no sabemos cuánto es. Como tenemos acá, ustedes pueden observar un triángulo rectángulo, porque por eso hemos dibujado esa línea de ahí. En este triángulo rectángulo, para encontrar, y lo vamos a trazar nuevamente, para encontrar el ángulo que nos piden, está así más o menos, aquí está, para encontrar este ángulo phi, nosotros tenemos el radio de la circunferencia y tenemos Y. ¿Con qué función trigonométrica puedo unir estas dos longitudes? ¿Qué tengo? Cateto adyacente. Coseno de phi es cateto adyacente Y sobre la hipotenusa R. Entonces R va a subir a multiplicar coseno de phi y ahí vamos a tener el valor de la Y. Ese pedacito de arriba que no comprendíamos o no calculábamos tan rápidamente, ¿no? Entonces solamente lo reemplazo. Donde dice Y voy a reemplazar. Entonces la altura inicial tenemos 2R. Esta sería la altura final. Altura final entonces va a ser R más Y, que en nuestro caso es R cos de phi. Listo. Ya tenemos nuestras dos alturitas. Perfecto. Esto lo hemos reemplazado allá por si acaso. Muy bien. Entonces, como ya tenemos las alturitas, ahora sí podemos jugar con el tema de energías. A ver, energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Eso significa que se va a mantener, se va a conservar la energía siempre y cuando
si existen pérdidas, yo las reemplace al final, ¿no? Pero el ejercicio nos dice que no hay fricción, entonces no va a haber este calor, ¿no? ¿Qué tenemos arriba en la energía mecánica inicial? Tenemos energía potencial por la altura. Esa energía potencial inicial se va a convertir o transformar en una energía potencial abajo, que la vamos a colocar como energía potencial final. Además de que tenemos velocidad, entonces también va a haber energía cinética final y obviamente, como hemos dicho, no hay fricción, entonces calor cero. Reemplazamos las fórmulas: masa gravedad por altura inicial es igual a masa gravedad por altura final, más la energía cinética sería masa velocidad final al cuadrado sobre 2. Como verán, las masas podemos simplificar, no es necesario reemplazar ninguna masa y estamos listos para encontrar nuestro dato, que es el ángulo, ¿no? El ángulo nos piden con el cálculo de las energías potenciales que acabamos de reemplazar. Entonces, gravedad 10, la altura inicial, habíamos dicho que es 2 veces el radio por 2 veces el radio, es igual a gravedad 10 de nuevo por la altura final, ya la conocemos. Es un binomio, hay que ponerlo en paréntesis para que tengamos el cuidado de despejar. Y más la velocidad. Ahora, la velocidad no tenemos acá. Es la velocidad 2. Le hemos puesto de nombre velocidad 2, siendo que la velocidad 1 arriba era 0 del reposo, caía del reposo. Entonces, esa velocidad 2 nos va a hacer más difícil el trabajo porque si no tenemos esa incógnita, van a ser dos incógnitas en una sola ecuación. Entonces, si se dan cuenta, podríamos simplificar los radios para encontrar solo phi, pero no hay la velocidad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a recurrir a dinámica circular para encontrar esa velocidad. Vuelvo a dibujar nuevamente el ejercicio. La esferita que tiene la posición difícil, donde se desprende, pierde el contacto con la superficie, y como va a perder el contacto con la superficie, solamente vamos a tener peso en ese punto. Entonces, ese peso vamos a descomponer en dos, uno hacia el centro y otro hacia afuera, siempre formando 90 grados. Ahora, aquí nosotros podemos observar una Z. Cuando observamos esa Z echada, si nosotros tenemos este ángulo phi acá dentro, el mismo va a aparecer aquí. El mismo, por geometría. Entonces, gracias a ese ángulo phi, yo puedo saber que este vector que está hacia el centro va a ser la componente del peso por coseno de phi. Y este otro va a ser la componente del peso por seno de phi, ¿no? Ahí tenemos las dos componentes. La que nosotros necesitamos es esta de acá, que está hacia el centro. ¿Para qué? Para cumplir con la segunda condición de equilibrio, que sería, con la segunda ley de Newton, que sería sumatoria de fuerzas centrípetas, masa por aceleración centrípeta. O sea, que la fuerza que está hacia el centro, peso por coseno de phi, es igual a masa por, como queremos encontrar la velocidad en ese punto para nuestra ecuación, la velocidad 2, entonces será velocidad 2 al cuadrado sobre el radio, ¿no? Entonces, peso es mg, coseno de phi, miren cómo el ángulo aparece también en esta ecuación, velocidad 2 al cuadrado sobre radio, podemos simplificar las masas. ¿Y qué nos queda al final de cuentas? Nos queda el radio que sube a multiplicar, gravedad por radio coseno de phi, y es igual a la velocidad 2 al cuadrado. Y lo podemos dejar como cuadrado, ¿no? Porque en la ecuación nos pide también con su cuadrado. Entonces voy a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Todo esto lo voy a reemplazar donde dice velocidad 2 al cuadrado. Reemplazando vamos a tener 20 veces el radio, igual, este puede pasar a multiplicar, 10 veces el radio más 10 veces el radio por cos de phi, que es lo que queremos encontrar, más la velocidad. Ahora sí, a ver, ¿cómo calculamos la velocidad? Con dinámica circular, vamos a reemplazar todo lo que dice gravedad, radio, que es R minúscula, la vamos a convertir automáticamente coseno de phi sobre 2. Acá, gracias a ese reemplace, chau radios. Todos los radios podemos simplificar. ¿Qué queda entonces en nuestra expresión? 20, 10 cos de phi, más 10 entre 2 van a ser 5 cos de phi, y listo, ya no tenemos ninguna otra incógnita. Este va a pasar a restar,
La resta va a ser 10. Con este podemos simplificar, que van a ser 15 cos de phi. 15 va a bajar a dividir. 10 entre 15 va a ser igual a 0,6666, ¿no? 0.67 podemos redondear. El cos pasa al otro extremo, cos inversa de 0.67. Y ahí, ¿cuánto tenemos el resultado? 48 graditos, 48 grados de ángulo phi. Y así habríamos encontrado el ángulo en el cual la partícula que nos dice que va a resbalar va a desprenderse de la superficie. Un saludo para Quinto Exactas, promo 2024, al chasqui de turno. Muchas gracias por su atención.